La incomodidad como señal de despertar. Hay algo que casi nadie te dice cuando empiezas a cambiar por dentro. Algo que no aparece en frases motivacionales, ni en discursos espirituales, ni en contenidos que prometen paz inmediata. Y es esto. Cuando la conciencia despierta, lo primero que aparece no es calma, es incomodidad. Una incomodidad difícil de explicar. No es ansiedad exactamente, no es tristeza, no es enojo. Es una sensación interna persistente de que algo ya no encaja. Antes, muchas cosas pasaban sin fricción. Rutinas, relaciones, decisiones. Ahora no. Y lo más desconcertante es que no sabes por qué. No hay un problema concreto. No hay una crisis externa evidente. Todo debería estar bien, pero no lo está. Y esa incomodidad empieza a acompañarte. Al principio la ignoras. Te dices que es cansancio, que es estrés, que es una etapa, pero no se va, porque no es un síntoma que deba desaparecer. Es una señal de que algo interno está despertando. Y aquí aparece el primer gran error que cometen muchas personas. Creer que la incomodidad es un problema que hay que eliminar, cuando en realidad muchas veces es el lenguaje que usa la conciencia para llamar tu atención. La incomodidad aparece cuando ya no puedes vivir igual, aunque todavía no sepas cómo vivir distinto. Ese todavía no sé es el terreno del despertar. No es cómodo, no es claro, no es estable, pero es real. La conciencia no despierta con respuestas. Despierta con preguntas internas que no te dejan en paz. Y esas preguntas no siempre tienen forma de palabras. A veces son sensaciones de vacío, de desajuste, de incoherencia. Empiezas a notar que haces cosas que ya no sientes tuyas, que sostienes conversaciones que ya no te representan, que cumples expectativas que ya no resuenan contigo. Antes no te molestaba, ahora sí, y eso te asusta, porque nadie te enseñó que la incomodidad podía ser una aliada. Te enseñaron a evitarla, a taparla, a superarla rápido, pero la conciencia no funciona así. La conciencia no grita, susurra, y lo hace a través de la incomodidad. Por eso muchas personas, cuando empiezan a despertar, creen que están retrocediendo. Dicen cosas como, antes estaba mejor, antes era más tranquilo, antes no me complicaba tanto. Y puede que sea cierto, pero no estaban más despiertos. Estaban más anestesiados. La anestesia emocional se parece mucho a la paz, pero no es lo mismo. La paz real no evita la incomodidad, la atraviesa. Y aquí hay algo importante que entender. No toda incomodidad es despertar, pero todo despertar trae incomodidad al inicio. La diferencia está en cómo te relacionas con ella. Si la ves como enemiga, huirás. Si la ves como señal, escucharás. Y escuchar no significa actuar impulsivamente, significa observar. La incomodidad no viene a destruir tu vida, viene a mostrarte dónde ya no estás siendo honesto contigo. Por eso suele aparecer en áreas muy específicas. Relaciones que ya no se sienten auténticas, trabajos que ya no te representan, hábitos que ya no te llenan, roles que ya no encajan. Antes seguías ahí por costumbre. Ahora algo dentro de ti se resiste, y esa resistencia no es rebeldía, es coherencia emergiendo. Pero la coherencia duele cuando llega tarde, porque te das cuenta de cuántas veces te callaste, de cuántas veces te adaptaste, de cuántas veces elegiste no escucharte. La incomodidad es la factura de esa desconexión, no para castigarte, sino para devolverte a ti. Por eso no se resuelve con distracciones, ni con positivismo, ni con frases bonitas. Se resuelve con presencia, con quedarte con lo que sientes sin huir de inmediato. Y eso no es fácil, porque el ser humano moderno no sabe estar incómodo sin hacer algo. Hacer, resolver, resolver. Pero el despertar no se resuelve, se atraviesa. Y aquí aparece una verdad incómoda. Si no toleras la incomodidad, no puedes sostener la conciencia, porque la conciencia te muestra capas que antes no veías.
te muestra incoherencias internas, te muestra contradicciones, te muestra miedos. Y nada de eso es cómodo, pero es necesario. Por eso muchas personas se quedan a mitad del camino. Empiezan a sentir incomodidad y en lugar de escucharla buscan una nueva anestesia. Puede ser espiritualidad superficial, puede ser hiperproductividad, puede ser distracción constante, pero el resultado es el mismo. Vuelven a dormirse, no porque no puedan despertar, sino porque no quieren atravesar la incomodidad. Y aquí es donde este tema se vuelve crucial, porque si estás experimentando incomodidad interna sin razón aparente, no lo descartes tan rápido. Tal vez no estás perdiendo estabilidad, tal vez estás ganando conciencia, tal vez no estás fallando, tal vez estás dejando de encajar en lo que ya no eres, tal vez no estás más sensible, tal vez estás más presente. La incomodidad no llega para castigarte, llega para reordenarte, para sacarte de la inercia, para romper automatismos, para devolverte elección. Porque mientras no sientes nada, no eliges, solo reaccionas. La incomodidad rompe esa reacción. Te obliga a detenerte, a preguntarte, a observar, y ahí empieza el despertar real. No con luz, no con euforia, sino con una grieta por donde entra la conciencia. Y aunque duela, esa grieta es necesaria, porque sin ella seguirías viviendo una vida que ya no es tuya. Porque la incomodidad aparece justo cuando empiezas a despertar. La incomodidad no llega al azar, no aparece porque algo esté fallando, aparece porque algo está empezando a funcionar de otra manera. Y esto es clave entenderlo bien. Mientras vivías en automático, la vida tenía una lógica simple. Sentías algo, reaccionabas, seguías. No había espacio para observar, no había pausa, no había cuestionamiento. La incomodidad aparece exactamente cuando ese ciclo empieza a romperse. Es el síntoma de que ya no reaccionas tan rápido como antes. Y ese pequeño retraso, esa pausa mínima, es suficiente para que empieces a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Por eso la incomodidad no es el enemigo del despertar, es su consecuencia directa. Pero aquí viene una confusión muy común. Muchas personas creen que la incomodidad significa que están haciendo algo mal. En realidad muchas veces significa que están dejando de hacer algo inconsciente. Antes te adaptabas sin sentirte, aguantabas sin darte cuenta, callabas sin escucharte. Ahora te das cuenta, te pesa, te incomoda, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tu nivel de presencia sí lo hizo. Y cuando la presencia aumenta, la incoherencia se vuelve visible. Ahí aparece la incomodidad. Incomodidad, vs. ansiedad, no es lo mismo. Aquí es importante hacer una distinción clara. No toda incomodidad es ansiedad, y no toda ansiedad es despertar. La ansiedad suele venir acompañada de miedo al futuro, urgencia, catastrofización, sensación de amenaza constante. La incomodidad del despertar es distinta. No siempre tiene miedo, tiene disonancia. Es la sensación de estar haciendo algo que ya no se siente alineado. No hay peligro inmediato, hay incoherencia sostenida, por eso la incomodidad suele aparecer en silencio, no con pánico, sino con peso interno. Te levantas y algo no encaja. Hablas con alguien y algo te drena. Haces lo de siempre y algo te vacía. No sabes explicarlo, pero lo sientes. Y ese sentir no se resuelve con calma superficial. Se resuelve con honestidad. Cuando la incomodidad es una señal y cuando no. No toda incomodidad indica despertar. Algunas indican miedo. Otras indican resistencia al cambio. Otras indican heridas no atendidas. Entonces, ¿cómo distinguirlas? La incomodidad del despertar tiene ciertas características. No te impulsa a huir, te impulsa a observar. No te grita, te insiste. No se va con distracción. No se calma con justificaciones. Es persistente, pero no caótica. No te desborda. Te confronta, te dice, esto que haces ya no es coherente contigo. Y aunque intentes ignorarla, regresa.
no con fuerza, sino con constancia, porque no viene a asustarte, viene a despertarte. ¿Por qué intentar evitarla? Empeora todo cuando la incomodidad aparece. El primer impulso suele ser evitarla. Cambiar de tema, distraerte, buscar algo que te haga sentir mejor. Eso funciona a corto plazo, pero a largo plazo la incomodidad regresa más intensa, no porque esté castigándote, sino porque no fue escuchada. La conciencia funciona como una alarma silenciosa. Si no la atiendes cuando susurra, tendrá que subir el volumen. Por eso muchas personas pasan de una incomodidad leve a una crisis más fuerte, no porque el proceso se aceleró, sino porque fue postergado. Y aquí aparece algo importante. Evitar la incomodidad no te devuelve al estado anterior, solo te desconecta más de ti. No vuelves a estar en paz, vuelves a estar anestesiado. Y el cuerpo lo sabe, por eso aparecen síntomas físicos, cansancio, irritabilidad, desconexión emocional. No porque estés roto, sino porque estás dividido. Una parte de ti ya despertó, otra quiere seguir igual, y esa división interna genera tensión. La incomodidad es la señal de esa tensión. ¿Por qué el entorno reacciona cuando te incomodas? Aquí hay algo que suele sorprender. Cuando empiezas a sentir incomodidad interna, el entorno también se incomoda. No porque hagas algo explícito, sino porque cambia tu energía. Empiezas a estar menos disponible, menos complaciente, menos automático, y eso desajusta los sistemas alrededor. Familia, pareja, trabajo, todo sistema inconsciente necesita previsibilidad. Cuando dejas de reaccionar igual, el sistema intenta corregirte. Por eso aparecen comentarios como: estás raro, ya no eres el mismo, todo te molesta. Y aquí hay una trampa peligrosa. Confundir la incomodidad del otro con un error tuyo. No todo lo que incomoda al entorno es incorrecto. A veces simplemente rompe una dinámica inconsciente. Y romper dinámicas inconscientes siempre genera resistencia. El error de convertir la incomodidad en identidad. Otro riesgo frecuente en este proceso es quedarte atrapado en la incomodidad, hacer de ella una identidad. La persona incómoda, la persona crítica, la persona que ve todo mal, eso tampoco es conciencia. La incomodidad es una señal, no un lugar para vivir. Viene a mostrar, no a definirte. Por eso el trabajo no es quedarte incómodo, sino escuchar qué te está señalando. ¿Qué parte de tu vida ya no está alineada? ¿Qué decisiones se sostienen solo por miedo? ¿Qué rol sigues jugando por costumbre? La incomodidad señala el punto. La conciencia decide el movimiento. Cuando este proceso va bien, aunque suene contradictorio, hay señales claras de que estás atravesando bien este proceso. No actúas impulsivamente desde la incomodidad, no la usas para atacar, no la niegas, no la dramatizas, la observas. Y al observarla, empiezas a ganar claridad, no claridad inmediata. Claridad progresiva. Empiezas a saber qué sí y qué no, qué se queda y qué se transforma, qué conversaciones necesitas tener y cuáles no. Y esa claridad no llega como una idea, llega como una sensación de coherencia interna. ¿Cómo atravesar la incomodidad sin perderte ni romperlo todo? Llegados a este punto, hay algo que ya queda claro. La incomodidad no es el problema. El problema es no saber qué hacer con ella, porque cuando aparece, te coloca frente a una decisión silenciosa. O la escuchas o la tapas. Y esa decisión define si el despertar se integra o se convierte en conflicto constante. La conciencia no se trata de sentirte incómodo para siempre. Se trata de usar la incomodidad como información, como un mensaje interno que te dice dónde mirar. El error más común: actuar demasiado rápido. Cuando alguien empieza a despertar y aparece la incomodidad, suele cometer uno de dos errores. 1. Ignorarla por completo. 2. Actuar impulsivamente desde ella. Ambos extremos alejan de la conciencia. La incomodidad no pide acción inmediata, pide presencia. Antes de cambiar, antes de hablar, antes de irte,
Necesitas comprender qué está señalando, porque no todo lo incómodo debe eliminarse. Algunas incomodidades señalan crecimiento, otras señalan límites, otras señalan miedos. Y si no distingues, puedes romper cosas que no era necesario romper. Ejemplo 1. Incomodidad en relaciones. Estás con alguien cercano y algo empieza a molestarte. No es una pelea, no es algo grave. Es una sensación persistente de desalineación. Antes lo ignorabas, ahora no puedes. Aquí la conciencia no te pide confrontar de inmediato, te pide observar. ¿Es una actitud puntual o una dinámica constante? ¿Es algo que se puede hablar o algo que te pide tomar distancia? ¿Es el otro o es un límite tuyo que nunca pusiste? La incomodidad te muestra el punto. La conciencia decide el paso. Tal vez hablas, tal vez cambias tu forma de estar, tal vez eliges no exponerte igual. Eso no es huir, es ajustarte con honestidad. Ejemplo 2. Incomodidad con tu vida actual. Otro caso frecuente. Tu rutina empieza a pesarte, tu trabajo ya no te llena, tus días se sienten repetitivos. No estás deprimido, estás incómodo. Y aquí aparece el miedo. ¿Y si dejo esto, qué hago? ¿Y si me equivoco? ¿Y si pierdo estabilidad? La incomodidad no te pide que renuncies mañana, te pide que dejes de mentirte, que reconozcas que algo ya no está alineado. Desde ahí la conciencia empieza a ordenar, empiezas a prepararte, a observar opciones, a construir transiciones. La incomodidad no destruye tu vida, la obliga a evolucionar. Ejemplo 3. Incomodidad contigo mismo. Esta es la más profunda. Empiezas a notar hábitos, pensamientos y actitudes propias que ya no te representan. Antes te justificabas, ahora no puedes, y aquí surge la culpa. No debería ser así, ya debería haber cambiado. Algo está mal conmigo. Eso no es conciencia, eso es autojuicio. La conciencia no se insulta, se observa. Ver algo no te hace culpable, te hace responsable. Responsable de elegir distinto cuando estés listo, no de castigarte por el pasado. La incomodidad no viene a señalarte como error, viene a mostrarte dónde crecer. El paso clave, quedarte sin actuar, pero sin huir. El punto central de este proceso es este. Sostener la incomodidad sin convertirla en acción reactiva. Eso requiere madurez. No madurez emocional bonita, sino la capacidad de no anestesiarte ni explotar. Cuando puedes quedarte con la incomodidad, empieza a transformarse. Se vuelve claridad, se vuelve límite, se vuelve dirección. No de golpe, pero de forma progresiva. ¿Cuándo sabes que la incomodidad ya está integrándose? Hay señales claras de que el proceso va bien. La incomodidad dura menos, te conoces mejor, reaccionas menos, eliges con más coherencia, te explicas menos y te sostienes más. No porque todo se haya resuelto, sino porque ya no estás dividido internamente. La incomodidad deja de ser ruido y se vuelve brújula. Una verdad final. Vamos a decirlo sin rodeos. La incomodidad no es un fallo del proceso de despertar, es una parte esencial de él. No llega para destruirte, llega para devolverte, no llega para confundirte, llega para sacarte del automático, no llega para que te quedes ahí, llega para que te muevas con conciencia. Si estás atravesando una etapa incómoda sin razón aparente, no asumas de inmediato que algo anda mal. Tal vez algo está despertando. Tal vez estás dejando de vivir en piloto automático. Tal vez estás empezando a escucharte de verdad. Y eso, aunque no sea cómodo, es una señal profunda de crecimiento real. La incomodidad no es el enemigo del despertar. Es su primer lenguaje. Escucharla no te vuelve débil, te vuelve honesto. Ignorarla no te devuelve la paz, solo te devuelve la anestesia. Aquí, en el círculo de la conciencia, exploramos estos procesos tal como son, sin adornos, sin promesas rápidas, con presencia real. Porque despertar no es sentirse bien todo el tiempo, es vivir con coherencia, incluso cuando incomoda. Si este contenido resonó contigo, quédate,
suscríbete y sigue escuchando esa incomodidad interna. No es un error, es una señal.